Múltiples preguntas sobre la reforma laboral porque pues nos han llegado algunos comentarios con situaciones que la gente dice un poco atípicas, raras después de la reforma laboral, y vamos a hablar con el señor Iván Jaramillo, que es el viceministro de Empleo y Pensiones, para solucionar estas preguntas que nos han llegado a través de nuestros medios de comunicación. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, un saludo para toda la mesa de trabajo, Jennifer, y para todos los oyentes hasta ahora. Bueno, pues acá tengo algunas preguntas que nos van llegando. Angélica González nos dice una pregunta: soy profesora y me están ofreciendo un sueldo de 2.300.000, pero la seguridad social la pagan con base en 1.600.000. ¿Eso sí me es beneficioso? Y le da las gracias anticipadas, señor viceministro. Bueno, con el saludo, Angélica, lo primero es que en la reforma laboral no hay ninguna novedad en esta materia. Lo que se mantiene es la regla según la cual sobre el salario, todo lo que tenga la remuneración directa del servicio de lo que presta en sus actividades como profesora, debe constituirse el IBC, que es el ingreso a base de cotización, es decir, que sobre todo lo que se le paga como contraprestación directa por las actividades que desarrolla debe constituir IBC y ser base para los aportes a seguridad social. La ley habilita hasta el 30% de acuerdos de pacto de exclusión salarial que permiten que se puedan dar beneficios extrasalariales no constitutivos de salario en algunos casos, pero de los porcentajes que empecé a escuchar de cómo se está pagando, parece exceder ese 30%, y entonces habría es que buscar la forma de corregir la base de cotización a seguridad social sobre lo que la profesora recibe efectivamente como salario, que es lo que corresponde a ingreso a base de cotización. Insisto, esa no es una regla específica de la reforma laboral, está arreglado por el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la ley 50 al 90, que establece las reglas de qué es salario, qué no es salario, en concordancia con las reglas de la ley 100 sobre ingreso a base de cotización. Viceministro, nos escribe también Jaime Leguízamo, y yo creo que es importante y muy importante esta pregunta, porque es que la aprobación de la reforma laboral coincidió también en tiempos, estuvo muy cerquita de la disminución de la jornada laboral que ya venía aprobada por otro proyecto de ley. Jaime nos pregunta: ¿es legal que con la reforma laboral no nos den una hora de almuerzo sino 45 minutos? Yo creería que esto hace más bien referencia a la disminución de la jornada laboral que también empezó a regir a partir del 15 de julio. Sí, es una pregunta muy importante, porque además, con el saludo a Jaime, de corresponder la disminución de la jornada, la ley 2101/2021, esto es antes de la reforma en el artículo 11 acoge esta reducción progresiva, acordémosle a todos los oyentes, de 48 horas semanales, progresivamente pasar a 42. El 15 de julio que acaba de pasar se redujo de 46 horas semanales a 44 horas semanales. Realmente esa reducción no está incluida en la reforma laboral, pero se acoge. Y lo que pregunta Jaime es muy interesante, y es: ¿qué pasa con la hora de almuerzo en el conteo de las horas diarias? Uno puede trabajar máximo 8 horas diarias. Lo que trae el artículo 167 del Código Sustantivo, nuevamente esto no es de la reforma, sino original, la norma del Código, es que las horas de trabajo se pueden distribuir en dos secciones. Normalmente corresponde ese intermedio descanso a la hora de almuerzo, pero sin embargo la misma ley establece que esa división, ese intermedio en las secciones, para que fuera descontado de la jornada, debe corresponder a una fórmula que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. Luego, si es una modificación caprichosa de extender la hora de la jornada del intermedio de almuerzo para sopesar esta reducción de la jornada, y no es razonable y es arbitraria, pues ese abuso de la posición dominante del empleador en la fijación de condiciones de trabajo, pues puede ser corregido por conducto de las autoridades administrativas, esto es el Ministerio de Trabajo, Administración, Vigilancia y Control, o las autoridades judiciales, esto es el juez de tutela o el juez laboral. Viceministro Jaramillo, Alejandro nos escribe de Río Negro, de Antioquia, y nos pregunta que le haga una aclaración sobre un punto en particular. La ponencia tiene algo que habla sobre el preaviso cuando hay una renuncia laboral, y él pregunta que si es de forma obligatoria, o sea, él habla del preaviso, ¿cierto? Del preaviso que uno tiene que pasar cuando uno va a renunciar. Y él dice que será de forma obligatoria y que si no se realiza ese preaviso, pues tocaría pagar una multa. Él quisiera que le aclarara eso, por favor. No, efectivamente, a ver, aclaremos. Hay dos clases de preaviso. Uno que es el preaviso del empleador al trabajador, cuando, por ejemplo, en contratos a término fijo se va a cumplir el plazo fijo pactado. Entonces, inventemos algo. Me contratan al trabajador del 1 de enero al 31 de diciembre. Para terminar el contrato, no despedir a nadie, hay que dar un preaviso de 30 días de anticipación
advirtiendo al trabajador que efectivamente el 31 de diciembre, en ejemplo, va a terminar el contrato. Ese es un preaviso. Pero la pregunta creo que es lo contrario, es cuando el trabajador quiere rescindir el contrato, es decir, quiere ya dar por terminada la relación, el trabajador tiene que dar un preaviso de 30 días, eso quedó en la ley. Lo que no hay es una sanción tarifada en la ley, es decir, que el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo y no se puede, lo que no se puede es pactar una sanción porque no quedó en la ley explícitamente desde la ley 789, eso se reitera en la reforma, en el artículo 5º, lo pueden leer, el trabajador está obligado a dar un preaviso de 30 días para que se pueda buscar su reemplazo, pero no se puede pactar sanción por omitir ese preaviso. Entonces lo que venía pasando es que como la ley 789 derogó la consecuencia de no dar ese preaviso, muchos empleadores vienen incluyendo en las cláusulas contractuales lo que se hace es impedir que eso pase, pero eso responde a reglas más de razonabilidad, ¿no? De todas maneras lo que no es una sanción tarifada, pero si yo dejo entre comillas abandonar el puesto, como se conoce coloquialmente, y causa un perjuicio al empleador, pues eso ya tiene unos canales de resarcimiento propios sin una regla tarifada. Entonces lo que es una obligación legal de dar un preaviso que no tiene una sanción tarifada en la ley, sí, igual que se había fijado en la ley 789 de 2002. Viceministro, por acá le tengo otra pregunta que se la manda Andrés López. Pregunta qué va a pasar con los contratos por obra o labor y cómo se van a controlar las empresas temporales, de servicios temporales. Bruno, el reportero de sostenibilidad de Blue. Para Andrés. Entonces, contratos de obra o labor. Quiero ser muy claro, el contrato a término fijo es la regla general, no la única vía de contratación, es diferente. Entonces, el contrato a término fijo es la forma es la forma prevalente de vinculación. La forma indefinida respeta la vocación de permanencia que se liga a la estabilidad prevista en la Constitución y lo que quiere hacer la reforma. Se mantiene la posibilidad de celebrar contratos a término fijo y contratos por duración de la obra. La pregunta está referida a los contratos por duración de la obra. En este caso, lo que incorpora la reforma es que cuando se acuda a ese recurso de vincular a las personas por duración de la obra o labor determinada, debe pactarse explícitamente en el contrato la condición bajo la cual se vinculan. Esa respuesta quedó muy jurídica, pongámosla más simple. Si a mí me contratan para la construcción de un edificio, eso es un buen ejemplo de contratación por duración de la obra o labor determinada. Sabemos que es la duración de la construcción, pero no sabemos cuánto dure porque pueden haber factores climáticos y otro tipo que ralenticen o aceleren la construcción del edificio, es mi ejemplo. Pues eso es viable, pero tiene que quedar explícitamente establecido en el contrato la condición bajo la cual me vincularon, esto es la construcción del edificio, y no puede omitir ese requisito porque si no se entendería que es indefinido si yo recurro al contrato por duración de la obra porque creo. Entonces la duración de la obra debe ser, voy a inventar una cosa, profesional de servicios 3. Pues eso no es ninguna obra, eso es una actividad permanente, se entiende indefinido. Entonces debe estar establecido para que las autoridades de control puedan verificar si efectivamente corresponde a una obra o labor contratada. Sobre empresas de servicios temporales, lo que hay es una reafirmación del principio según el cual estas empresas de servicios temporales pueden vincular personal para suplir necesidades accidentales, ocasionales o transitorias, reemplazo de personal en licencias, vacaciones, permisos, etcétera, y finalmente para cubrir periodos estacionales de 6 meses por otros 6 meses. Lo que no se puede es utilizar algunas rutas que se escogen para frustrar esta norma e ir cambiando de empresas de servicios temporales y extender la temporalidad. Como su nombre lo indica, son para satisfacer necesidades temporales de las empresas. Viceministro Jaramillo, Elena de Barranquilla le pregunta cómo se controla para que las empleadas del servicio doméstico no trabajen más de 8 horas. Me imagino que Elena quiere saber es el tema de los empleados de confianza, que la jornada laboral pues se prolonga por mucho tiempo. ¿Cómo se hace en ese caso y ante quién se denuncia? ¿O cómo se controla? Sí. Bueno, con el saludo a Elena. Entonces, la reforma lo que trae es una adaptación de la ley laboral colombiana al convenio 189 de la OIT, que Colombia ratificó, que es el primer convenio en la historia que habla en clave de género de los trabajadores y trabajadoras, y que Colombia pues debe cumplir en materia de trabajo doméstico. Sobre eso, en la reforma quedó muy claro que se va a habilitar un registro en una plataforma para que los contratos con los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico sean registrados en el Ministerio. ¿Por qué? Porque el gran problema en esto, y que se identificó en la discusión mundial cuando se profirió el convenio 189, es que la inspección migratoria y control es muy compleja porque pues esos trabajadores laboran en los hogares de los colombianos y los ciudadanos. El problema de esto es que la inspección se hace compleja, por eso una medida de inscripción en una plataforma puede ayudar en la inspección, vigilancia y control.
Ahora, sobre jornada, la Corte Constitucional ya aclaró que sobre la pregunta inicial que me habían hecho sobre la reducción de la jornada, se presentó una acción de inconstitucionalidad y la Corte dijo efectivamente esa reducción también les aplica a las trabajadoras del servicio doméstico, sean internas o sean por días. Hay que respetar los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico, tienen la limitación de la jornada, y si esto se respeta o se incumple, pues está a disposición de ir a ese control y los jueces de tutela y laborales. Viceministro Jaramillo, esta pregunta la envía Jonathan y dice, ¿es legal que paguen un domingo de 8 horas laboral en 34.000 pesos y ahora a partir de junio 2025 los paguen 7 horas laboral a 36.000 pesos y también el trabajador debe pagar el tiempo de almuerzo? La respuesta que dan es que ganan más del salario mínimo y yo, ya que estamos hablando de dominicales, aprovecho y le pregunto cómo es ese tema de que le cambien un dominical pago a una persona por un día entre semana. Ok, muchas gracias entonces a Jonathan. Y son dos preguntas realmente. Empiezo al contrario, por la pregunta final. Se ha generado, y les agradezco el espacio, mucho debate sobre el parágrafo 3 del artículo 14 de la ley 2466. Entonces, realmente, lo dije muy jurídico, pongámoslo fácil. Lo que permite la ley es que se pueda seleccionar un día distinto al domingo como día de descanso obligatorio. ¿Sí? Eso es lo que permite la ley. Pero eso ya venía desde hace 20 años, desde la ley 781 de 2002 y la ley 2101 de 2021. Se puede modificar y seleccionar el día de descanso obligatorio en un día distinto al domingo. Entonces, sobre esto ya la Corte Constitucional en la sentencia 038 de 2004 ya había aceptado esta habilitación legal porque supone acuerdo entre empleador y trabajador y no puede haber abuso de la posición dominante. Sobre eso también los convenios 14 y 106 de la OIT de Colombia ya ratificó, señalan que cuando se cambia el día, primero se debe preferir que para la generalidad de los trabajadores se escoja el mismo día de descanso semanal en lo que sea posible. Y segundo, respetar también todas las opciones culturales que tradicionalmente caracterizan en los países el día de descanso obligatorio. En nuestro contexto, pues el domingo es tradicionalmente el día de descanso. Pero puede pasar, voy a poner los dos ejemplos, que un empleador tenga una necesidad operativa por su desarrollo operacional en el que sea aconsejable cambiar el día de descanso obligatorio el domingo por otro día, y eso es admisible si el trabajador está de acuerdo. O al revés, por razones religiosas, yo no me meto en religión, pero es un trabajador profesa una creencia según la cual, no sé, Dios descansó el sábado y no el domingo, si lo dicen mal ofrezco mil excusas, pues él podría solicitar al empleador que preferiblemente el día de descanso obligatorio para él sea el sábado. Lo que no puede es abusarse de esa posición dominante del empleador nuevamente y modificar ese descanso obligatorio para terminar frustrando el recargo en días de descanso obligatorio y festivos después de los lunes festivos, que es lo que he visto que se está moviendo en redes. En ese caso, pues había que poner en conocimiento de las autoridades laborales, esto es IBC en el ministerio o los jueces de tutela o laborales. Y la otra pregunta era, lo que pasa es que ahí habría que mirar en el caso específico, si están por encima del mínimo, lo que quiero aclarar es que no solamente a los trabajadores de salario mínimo les corresponde el recargo por trabajo dominical desde el 1 de julio del 75%. No solo a ellos les corresponde, a todos los trabajadores que tengan salario ordinario, que no tengan salario integral. Entonces, habría que mirar el número y mirar efectivamente la remuneración para ver si corresponde al aumento de la remuneración. Lo que no pueden es cobrar en la hora de almuerzo, eso es lo que pasa, es que se descuentan, es que se cobre. Si entendí bien la pregunta, creo que esa es la respuesta. Pues, viceministro, muchísimas gracias por atender hoy a nuestros oyentes que han mandado una cantidad de preguntas relacionadas con sus horas laborales, con la reforma laboral, así que estaremos haciendo estos espacios para que la gente vaya metiéndose en el tema, resolviendo dudas que no solamente las tenemos nosotros como periodistas, sino las personas que día a día pues están en sus lugares de trabajo y no saben si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, si tienen que hacer algún reclamo, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por este espacio. Feliz día para usted. Gracias a ustedes por ayudarnos a esta pedagogía. Un abrazo a todos y bendiciones para todos. Feliz resto de día. Un feliz día para usted, viceministro. Pues ahí están las dudas. Ustedes pueden seguir escribiendo. Nosotros tratamos de recolectarlas todas y en algún día de la semana vamos a tratar de hacer justamente este ejercicio, Lina. Eso le iba a decir. Podemos hacer, arrancó como de hoy, pero yo creo que podemos hacer segunda parte. Y con diferentes temas porque también. Nos quedaron muchas preguntas. Es que yo creo que es un tema de interés, ¿sí? Como que la gente entienda a qué tiene derecho y qué le están vulnerando, ¿no? De interés y de duda, sobre todo, sí. Porque estamos un poco pues perdidos en algunos temas, por ejemplo, los muchachos del SENA, que hacían una de esas preguntas. Se nos quedó esa. Sí, se nos quedó esa. Pero bueno, mire, les vamos a hablar de reciclaje. ¿Ustedes reciclan? Yo reciclo